grados la temperatura en la ciudad. De momento de presentarlo, de darle la bienvenida, señor Eduardo Sartelli. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo te va, Hernán? Buen día. Bien, todo muy bien. ¿Vos? Acá estamos. Te noto calmo, te noto en un estado zen. Yo creo que me parece que la combustión del fin de semana es tan grande que mejor arrancar sosegado, digo, ¿no? Tranquilo. Sí. Sí, porque además me sucede cada vez que tengo que hablar de una estupidez que toma magnitudes comunales, entonces trato de tomármelo con calma. Arrancamos así. Lo peor es que me causa gracia porque tengo claro lo que vamos a hablar. Entonces cuando arrancas así y uno sabiendo el título de la columna de hoy, me imagino lo que va a venir, ¿no? Va a venir una réplica profunda de todos aquellos que están del otro lado sintonizando la radio, expectantes de qué va a venir la columna de hoy. Vamos a romper la magia, porque obviamente a nivel internacional hay un hecho, bueno, varios, ¿no? Con esto que decíamos, los sucesos de Estados Unidos hoy de alguna manera quebraron tal vez el foco puesto en Cataluña y en lo que estaba pasando en España, y hacia ahí vamos, ¿no? Sí, digamos, es una semana que a nivel internacional tiene una serie de problemas muy importantes. Ahí tenemos tanto los resultados de la elección alemana, donde la novedad es el ascenso de partidos declaradamente fascistas, encabezados por mujeres, lo cual le da todo un tono a este asunto. Es también el momento de la crisis catalana en España y obviamente lo que acaba de pasar en Estados Unidos. Como lo que acaba de pasar en Estados Unidos más o menos uno ya lo tiene casi naturalizado. En Estados Unidos pasa eso cada 2 por 3. La novedad más importante es esto de la crisis catalana, que insisto, mucha gente seguramente me va a insultar en todos los idiomas. Bueno, supongo que no en catalán, porque prácticamente nadie habla catalán en el mundo, ¿no? Sí. Pero es una reverenda estupidez, y el problema es que alguien tiene que decirlo. Tengo la mala costumbre de tomarme ese lugar. ¿Pero a qué de todo? Esta reivindicación de la particularidad, que se lleva de patadas con la tradición universalista del socialismo. A mí no me llama la atención que haya nacionalistas por todos lados. No me llama la atención de que haya gente que por todos lados reivindique ser algo particular. Yo no soy simplemente varón heterosexual, soy lesbiano tirando a blanco anglosajón protestante, pero con aspecto de mapuche del sur, y por lo tanto tengo mis derechos particulares. Efectivamente, no hay 2 seres humanos en el mundo que sean iguales. Entonces, si nosotros nos vamos a afincar en las diferencias, que pueden ir desde las más genéricas a las más ridículas, a mí me tiende a montárseme un dedo sobre otro en el pie izquierdo, y por lo tanto ya tengo una identidad propia. El resultado va a ser que la especie humana no existe, y que cualquier pensamiento igualitarista está condenado a ser sancionado como fascismo, y que por lo tanto el socialismo es un fascismo, porque la idea de que la igualdad de la especie humana es la clave de la política emancipadora se pierde en el bosque del particularismo propio de la política de la identidad, que es una política fascistoide, imperialista y burguesa. Con esto no estoy negando el derecho a nadie a ser diferente, porque yo sería idiota, porque la realidad es así. Con esto lo que estoy diciendo es, hay que rescatar como esencia de la constitución de toda sociedad humana el hecho central de toda sociedad humana, la igualdad de los seres humanos. Eso es lo que habitó en el corazón del socialismo desde el inicio. Y eso es lo que hasta la propia izquierda y los que se dicen socialistas han abandonado. Han abandonado en nombre de una demagogia de darle la razón a todo el mundo. Porque de última, vos le das razón a todo el mundo, no te peleas con nadie, no decís esto no es así, esto no es así, salvo los malos de siempre, y vas sumando votos, aquí o allá.
Y eso es lo que me parece una estupidez, y una estupidez muy peligrosa. Y cada vez que aparece un caso de nacionalismo y uno escucha a gente hablar de tienen derecho a, tienen derecho a, tienen derecho a, y da lo mismo que estemos hablando de Palestina, o estemos hablando de la Polonia del siglo XIX, o estemos hablando de las Islas Malvinas, o de los mapuches o de los catalanes. Lo que se pierde allí de vista no es la posibilidad o no de que un conjunto de la población mundial se organice bajo una forma nacional, lo cual es válido, aunque discutible, pero en principio válido. Yo no estoy en contra de todo principio de nacionalidad en nombre de una universalidad abstracta. Lo que estoy en contra es de la demagogia que se arma en torno a esto, que impide que el proletariado entienda qué es lo que está pasando. Entonces, para que esto no sea abstracto, me gustaría ir al caso concreto. Me parece perfecto. Yo, en realidad, cuando hablabas de la estupidez, ¿por qué te hacía ese análisis? Porque me parece que ante la lógica que acompaña al pueblo catalán, más que al pueblo, bueno, en definitiva al pueblo ahora, después de conocer algún dato, pero a sus dirigentes de esta autonomía que pretenden, está acompañada de una estupidez absoluta por parte de Rajoy de avanzar casi en esa dirección, es decir, favoreciendo cualquier mirada de independencia con la brutalidad con la que los terminó atacando, porque tranquilamente con el negacionismo que lo escuchamos hace un rato en un audio donde dice ayer no pasó ninguna elección, tranquilamente sin mover un ápice podría haber dicho lo mismo, sin movilizar a las fuerzas de seguridad que terminaron transformando al pueblo catalán definitivamente en una víctima ante la mirada represiva de sus fuerzas de seguridad, con lo cual digo, parece como que acompaña, ¿no?, la estupidez. Bueno, es parte de la crisis de la burguesía a nivel mundial, de la crisis norteamericana, de la crisis europea. Es la crisis que hace que más de un analista norteamericano, como he visto en los diarios en Estados Unidos, se pregunte cómo pudimos elegir a un tipo como Trump, cómo fue que llegamos a eso. Bueno, los ingleses pueden decir lo mismo, ¿cómo es que llegamos al Brexit? Sí. Ahora los alemanes se preguntan cómo es que llegamos a dos fascistas en el Parlamento. Bueno, así lo que estamos viendo es una crisis en el seno de la burguesía europeo-norteamericana, y esa crisis la lleva, por un lado, a disputarse con cualquier arma. De ahí que muchos de los fracciones de la burguesía apelan a, por ejemplo, la xenofobia, el racismo, el nacionalismo, para confrontar con las otras, incluso aunque en su fuero interno no quisieran que eso sucediera. Y entonces después no saben cómo hacer para bajarse del Brexit. Y yo te garanto que más de uno en Cataluña está pensando cómo me bajo de esto. La pregunta es, esa crisis, ¿cómo está siendo aprovechada en un sentido progresivo? Y no está siendo aprovechada en un sentido progresivo. Veamos un poco el caso catalán porque es muy interesante. Y algunos me han insultado por las redes porque yo, al igual que en el caso mapuche, niego la nacionalidad. Cataluña, digamos, tiene una larga historia, muy larga, junto a la Edad Media. Ha constituido un Estado, tiene elementos de tipo nacionales, tiene un idioma, una cultura, etcétera, 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 y tiene una economía poderosa. No tanto si uno lo compara a nivel general, pero sí en relación a la propia economía española. Es la primera o la segunda economía española según uno la mire. Es aproximadamente el 19 o el 20% del PBI español. Ahora, es decir, tiene elementos para constituirse en lo que uno podría llamar una nación europea. Es un poco, digamos, es un país que tranquilamente podría estar en la mitad de la tabla. Es un poquito más chico que Finlandia, por dar un ejemplo. Está por abajo de Irlanda. Es decir, sería un país de mitad de tabla para abajo en Europa. Obviamente estaría lejos de los grandes, muy lejos de los grandes, y bastante lejos de los más chiquitos de todos. Pero digamos, no sería un disparate pensar en una Cataluña en el marco de una Europa más o menos unificada, como una nación independiente en ese marco. Digamos, hasta ese punto tiene con qué, si uno se lo quiere preguntar. Pero ¿a dónde voy con esto? Veamos algunos elementos más de Cataluña. Cataluña es inseparable de la economía española. No es una economía que está ligada pura y exclusivamente por lazos administrativos. No es que corto el lazo y se acabó la historia.
En sentido estricto, no existe una economía catalana independiente de la economía española. Por otro lado, en Cataluña se habla más castellano que catalán. El 99% de la población catalana habla castellano y solo el 80% habla catalán. En Cataluña hay una inmigración enorme, una enorme población migrante que no tiene ningún derecho. Entre otras cosas porque el nacionalismo catalán impone como derecho para ingresar a las universidades, para dar clases, para formar parte del aparato del Estado, etcétera, etcétera, el hablar catalán. Cuando vemos incluso la economía catalana, ¿qué es lo que vemos? Que la potencia catalana, para que uno tenga una idea de qué es Cataluña en términos de numéricos, Cataluña tiene 7 millones y pico de habitantes, no más, es eso. O sea, no. Es una población muy escasa, y tiene el PBI, es aproximadamente un tercio del PBI de Argentina, es, digamos, casi, la Argentina es 3 veces más grande que Cataluña, un poquito menos. ¿Eso qué significa? Bueno, le da un PBI per cápita muy alto, porque la Argentina tiene más población, aunque tiene más PBI, el PBI per cápita de la Argentina es aproximadamente la mitad del PBI catalán. Ajá. En ese contexto, si uno lo mira con relación a eso, ve el tamaño de la economía catalana más o menos en cierta perspectiva. Recordemos que la Argentina tampoco es una economía demasiado grande. La economía argentina es la mitad de la economía mexicana y es un tercio de la economía brasileña. Así que si colocamos a Cataluña en ese contexto, nos vamos a dar cuenta que Cataluña es una región relativamente rica en comparación con el resto de España, pero como país en el mercado mundial no existe. Es así de sencillo. No existe. Entre las estupideces del nacionalismo, ¿con qué nos encontramos? Por ejemplo, ¿vos obligarías a tu hijo a aprender sumerio? No. Y bueno, queremos hablar sumerio porque venimos de Sumeria y además escribir en Sumeria y no, yo no obligaría a mi hijo a semejante estupidez. Extraemos el argumento para que sea esto, sí. Simplemente porque lo alienaría del mundo. Hoy que Internet nos pone al alcance de casi todos los seres humanos del mundo, un tipo que habla un idioma como el catalán se comunica con 7 millones de personas. El tipo que habla que habla castellano se comunica por lo menos con 700 millones de personas en el mundo. Entonces, otra vez volvemos al punto del particularismo frente a la generalidad, a la igualdad general de la humanidad. O sea, podrían elegir hablar catalán si quisieran, pero sería una locura obligar nada más que para mantener el idioma. Pero ¿qué pasa con los vascos? Pasa exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Pasa esto con Noruega. A ver, obligar a un sueco a hablar solamente sueco es lo mismo que decirle que se aliene del conjunto de la humanidad. Entonces hay un punto en el cual la política particularista de identidad se olvida de que las cosas cambian, la humanidad evoluciona y en ese proceso se pierden cosas y desaparecen cosas. Entonces, vamos en camino a la desaparición de Babel y en vez de felicitarnos por eso, lo que queremos es reconstruir Babel. No puede ser que mueran lenguas. ¿Por qué no pueden morir lenguas? No puede ser que desaparezcan culturas. ¿Por qué no? Si la vida es eso, la creación permanente, y para que algo se cree, algo se tiene que destruir. Entonces, ¿vos qué preferís? ¿Que tus hijos hablen una lengua que hablan 7 millones, menos de 7 millones, porque no todos los 7 millones hablan catalán, el 80% habla, así que son 6 millones y pico? Entonces, damos marcha atrás el proceso de la historia simplemente ¿por qué? Ahora, cuando vos examinás quién ha votado normalmente a favor de la independencia catalana, te das cuenta que en Cataluña hay 2 Cataluñas, por lo menos. Una es Barcelona y Tarragona, y otra es el resto de Cataluña. El resto de Cataluña tiene un PBI similar a las zonas más pobres de España. La diferencia entre las zonas más ricas de Cataluña y las zonas más pobres de Cataluña es bestial. No solamente eso, sino que los que votan más fervorosamente por la separación son las zonas más pobres. Es un calco del Brexit. Sí, estaba pensando en eso. Es un calco del Brexit. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Frente a la crisis de la burguesía, el proletariado, en vez de elegir una salida propia, que no puede ser sino la salida universalista, la izquierda no solamente no tendría que estar pidiendo la salida de España, sino que tendría que estar pidiendo la conquista socialista de toda la península. No, ahí la tenemos defendiendo el particularismo, de la peor especie.
¿En nombre de qué? De que ahora la burguesía catalana, o alguien cree que el independentismo catalán va a dar por resultado el Soviet de Barcelona. Ahora resulta que la burguesía catalana es mejor que el resto de la burguesía española. Hay que ser tonto. Hay que ser tonto y hay que tener muy poca honestidad para decirle a la gente, aun cuando la gente te insulte, no tener el coraje de decirle, eso es una estupidez. Y hay que decir las cosas por su nombre. Eso es una estupidez, es reaccionario y es antisocialista, y estás engañando a la gente, la llevas a creer que en nombre de la independencia esta burguesía es mejor que la otra y que van a vivir mejor de esta manera que de la otra. Y eso es el resultado de la abdicación de la izquierda frente al nacionalismo. Y un nacionalismo que es suicida. ¿Por qué es suicida? Y acá viene Alemania. ¿Cuál es el problema que se vive en Europa? Lo hemos hablado muchas veces. Es que hay un capital que tiende a ordenar el conjunto de los capitales europeos, que es el capital alemán. El único capitalismo capaz de ponerse casi a la par del capital alemán es Francia. Europa es básicamente la unidad de las grandes burguesías alemana, francesa, italiana y española. En ese orden. Sí, básicamente en ese orden. La salida de Inglaterra, en realidad, lo que hace es provocar lo mismo que produjo la caída del muro y provocar lo mismo que produjo la guerra en Croacia, Bosnia, Herzegovina, etcétera, etcétera. A saber, la tendencia a la fragmentación de todos los espacios, y esa fragmentación tiende a hacer más fácil la absorción por el capital alemán. Dicho de otra manera, los catalanes se independizan de un Estado como el Estado español simplemente para caer como provincia. Para quedar subordinados a Alemania. Exactamente, de eso se trata, ese es el proceso histórico objetivo. O alguien cree que Cataluña, con 7 millones de personas y un PBI del 7%, del 30%, 35% de PBI argentino, puede hacer algo en el mundo. Hay que ser tonto para ver eso. Entonces, todos estos nacionalismos, como el nacionalismo vasco, etcétera, 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 a lo único que apuntan es a el mismo proceso por el cual los espacios se fragmentan a los efectos de ser absorbidos más fácilmente. No hay que ser ciego frente a esto. Obviamente en Alemania esto también repercute. ¿Por qué significa esto en Alemania? Significa más pobres en varios lugares de Europa. Significa más migrantes. Significa más mano de obra barata. Significa que el capital alemán puede ir a España a aprovechar la enorme masa de adolescentes desocupados casi crónicamente. Es decir, se está creando, de hecho ya está muy avanzado este proceso, y lo que estamos viendo es la reacción contra ese proceso. Cuando vemos el Brexit, cuando vemos los mileuristas, cuando vemos la reacción que lleva a la creación de Syriza en Grecia, de Podemos en España, cuando vemos el independentismo catalán, ¿qué es lo que estamos viendo? Que los que están perdiendo en ese proceso de concentración de poder y de capital, liderado por el capital alemán y secundado por el capital francés, están reaccionando. ¿Pero cómo están reaccionando? Están reaccionando mal, están reaccionando hacia atrás. Y en vez de reaccionar hacia adelante por una Europa socialista, están reaccionando hacia atrás. Y eso, obviamente, es difícil de achacar como un problema a las grandes masas. La gente que apenas tiene para comer y que vive el día a día y que con suerte tiene en su cabeza cómo lleno el estómago mañana, difícilmente pueda plantearse grandes soluciones europeas. Pero es ahí donde recae con más fuerza la responsabilidad de la izquierda. De aquellos que postulan como dirección de un mundo mejor. De esta manera, estimulando el independentismo, lo único que hacemos es preparar no solamente mayores subordinaciones, sino que además le mentimos a la gente. Digamos que cada uno de estos procesos erosiona más el poder de todas estas naciones conjugadas en contrapeso de Alemania. O sea, todas van a quedar cada vez más subordinadas a la decisión del Estado alemán. Sí, pero a ver, vos pensás lo siguiente: la gran economía europea es Alemania. ¿Sí? Eso no hay duda. Apenas se le hace muy cuesta arriba, pero muy cuesta arriba, sí, a Francia seguirle el paso a Alemania. Sí, sí. A Francia.
Italia tiene una crisis enorme. España está peor que Italia. Y vos fíjate que estamos hablando de que toda España, incluyendo a Cataluña, es casi aproximadamente un cuarto de Alemania. ¿Qué puede hacer Cataluña, que es apenas un quinto de España, contra Alemania? Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Y qué capacidad de reacción tienen los obreros defendidos por un Estado que es un cuarto frente a un Estado que es la 20ª parte? Entonces, frente a todo esto, lo que estamos haciendo es vivir un festival de estupidez. En vez de decirle a los mapuches, no, mirá, dejémonos de joder con el asunto de los aborígenes, la tierra y todo ese tipo de tontería que no llevan a ningún lado, y planteemos seriamente que ustedes como obreros tienen, igual que cualquier obrero de cualquier lugar del mundo, el derecho a vivir una vida más digna. Y entonces empecemos por una serie de reivindicaciones obreras elementales. Subsidio igual a la canasta básica para todos los desocupados. Y como la canasta básica es más pobre que, encima más subsidio que eso. Y si no, trabajo genuino. Y vas a ver si vivís mejor que ir a meterte en el medio de la meseta patagónica a vivir de 4 ovejas. Obviamente, a vos te dan 3 pedazos de tierra donde entran 4 ovejas y a vos te parece que tenés algo. Pero el resultado objetivo es lo que vemos siempre. O sea, que te dieron, igual que en Santiago del Estero, la tierra, y con eso lo único que hicieron es contentarte para que te calle la boca, pero vas a vivir peor todavía. Y mientras tanto, vos qué hiciste, te separaste del resto de los obreros del país, los hiciste luchar para que vos te constituyeras en una especie de propietario de algo que la mayor parte de la clase obrera no tiene, y que además encima no sirve para nada. Ahora, hagamos demagogia sobre todo demagogia de izquierda, los mapuches, los catalanes, los vascos, y sigamos hablando de eso. Y encima contribuimos a destruir el ideal del socialismo, que es ni los mapuches, ni los vascos, ni los argentinos, ni los norteamericanos, la especie humana. Es importante, frente a toda esta porquería, esta estupidez del rival nacionalista, levantar como una posibilidad real la lucha socialista. De lo contrario, vamos a seguir construyendo nuestro propio enemigo. Bien, fuerte, pero vale la pena. Digo, hay que sumar alguna mirada para realmente movilizar y pensar para tratar de superar algunas cuestiones cotidianas, y me parece que vale la pena como inicio de una discusión que ya viene desde hace rato. Así que agradecerte por este rato, por esta columna, y en todo caso ya empiezo a ver repercusiones de los seguidores de la Sartelli. Bueno, yo les aclaro que mi mamá, desgraciadamente, ya no está conmigo, así que busquen disculpo. Bueno, no importa. Hay que generar un proceso de discusión más profundo. Así que si solamente se quedan en eso, pobre de los que acortan ese proceso de análisis. Así que no tiene que ver con nosotros la historia esa. No, está claro que... Eduardo, te mando un abrazo, buena semana y nos reencontramos la próxima. Un abrazo grande. Dale, chau, chau. Ahí estábamos con Eduardo. Estábamos con Eduardo. Estábamos con Eduardo.